Hola, soy Ligia Pulido y vengo a contarte historias reales de personas reales, porque todos tenemos algo que contar que nos diferencia y nos hace únicos, que nos puede servir de aprendizaje a personas como tú y a personas como yo. Hoy tenemos la historia de Clara Elena Rangel, madre de grandes habilidades manuales y creativas, quien con su experiencia nos enseña cómo sobrellevar el dolor en la adversidad y el duelo. Acompáñanos en esta nueva historia. Con Clara, y me es un placer tenerte aquí para que nos cuente tu historia, una historia como muchas otras historias que tienen que mostrarnos y que enseñarnos. Clara, entre esas tantas vivencias de tu vida como mujer, como madre, como una persona como yo, como tantos, que nos guardamos la historia. Yo quiero que me cuentes de esa historia que ha marcado algún aspecto de tu vida y queremos pues aprender de esa historia tuya. Hola amiga, de verdad que es un placer conversar contigo. Y a veces cuando a través de otras personas viven cosas muy similares a la mía, como cuando una otra persona ha perdido a su mamá, ha perdido a su hijo, ha perdido a su hermano, me siento así hablando con propiedad porque cada dolor es diferente y a través de cada dolor que he vivido como madre, como hermana, como hija, pérdida de una hija, una hermana, una mamá. Y en este caso, quiero que me narres de ese dolor profundo que marcó tu vida. ¿Cuál de esas pérdidas ha sido para ti la más difícil, la más fuerte? Porque como acabas de expresar, las pérdidas de un padre, de una madre, de un hijo, un hermano, el dolor es diferente. Háblanos de esa historia tuya. Sí, te digo que cada uno es diferente y a la medida de que en la vida uno consigue personas, amigas que tienen la pérdida de alguien, entonces ya uno siente esa experiencia, ¿verdad? Y sabe, le aconseja de la misma experiencia, de la misma vivencia. Y sí, Claro. fue muy fuerte perder a mi madre, pero más fuerte fue perder a mi hija. Ok, entonces cuéntame esa historia con tu hija. ¿Qué, qué sentiste? ¿Qué sentías? Porque tengo entendido que pasaste un proceso antes de la pérdida de tu hija. Entonces, háblanos, ¿cómo fueron esos días? ¿Qué había en ti? ¿Qué sensaciones? ¿Qué pensamientos? ¿Qué cosas te inundaban en esos días que fueron grises, oscuros para ti? Sí, me marcó mucho porque fue la forma, fueron las circunstancias que estaban dadas que no eran como dentro de lo muy normal. Como tuve a mi hija alejada de mí por 14 años, yo no me pude acercar a ella. Y después que nació su bebé, tampoco me permitieron que me acercara. Y así fue pasando los años hasta que me enteré que estaba enferma. Cuando me entero que está enferma es de un tumor cerebral. Mm. Entonces, yo Y a ese través de momento cuando te enteraste de que tenía ese tumor, ese instante, ¿qué sentiste? ¿Qué para ti, qué expresabas hacia ti misma, hacia la vida?
Era un momento así como lo que muchos expresamos, que decir, como que me traga la tierra, ¿no? Como que la tierra se abrió y yo me hundí y todo se me nubló, Ujú. porque yo decía, no puede ser. Entonces, tener que enterarme, hablar con el médico, porque no podía verla, no me dan acceso a ella. Entonces, cuando el momento en que el médico me dijo la pregunta necesaria, que clave, que cuánto queda, ¿no? Entonces, Claro, sí, eh, es querer saber si cifrar cuando, esperanzas o qué hacer, ¿verdad? sí, cuando me dice puede ser meses, un año, ¿no? Es, es, es muy fuerte. Todos saben que es muy fuerte. Claro, Clara, Pero, entre las cosas que me has narrado hasta ahorita, me diste un detalle que quiero que nos lo expreses, que nos cuentes, porque me dijiste que estuviste separada de tu hija un largo tiempo, que no te permitían verla y que había muchas circunstancias que no hacían este, este acercamiento. ¿Qué hiciste para llegar a ella y acercarte a ella? bueno, fue bastante complicado, pero lo que te quiero comentar es que a través de las experiencias de venir despertando mi conciencia y de charlas y de cursos y de consejos, ¿verdad? Mi conciencia se fue abriendo, yo fui viendo la vida de otra manera, ¿verdad? Entonces, a través de una un familiar, logró como una intervención a casa de ella para que yo pudiera acercarme. Mm, ok. Y después yo iba, pero así como que se me decía, venga a tal hora, y yo iba un ratico, ¿no? Te limitaron el tiempo. Sí, me limitaron el tiempo Y hasta, Clara, el sentir que te limitaban el tiempo, por un lado, el sentir que ya se acortaba el tiempo de tu hija, ¿cómo manejaste eso? wow, era muy fuerte porque por lo menos cuando comencé a acercarme a ella, yo sentía, venía su cumpleaños y yo dentro de mí, yo sentía que era el último cumpleaños que iba a pasar con ella. Pero sin embargo había como una esperancita, una llama de luz porque ella pudiera mejorar. Y Claro. entonces, en esas circunstancias se fue enfermando más y me llamaron para que yo hiciera un pool de cuidados en el hospital, ¿verdad? Para que había que quedarse con ella, porque a pesar de las enfermeras, pues había que quedarse. Ella ya la habían operado del tumor cerebral y se había contaminado y estuvo aquí en el hospital. Pero hubo un momento muy impresionante, yo creo que fue algo que marcó mucho mi vida. Una noche que yo la estaba cuidando y puse la silla así y ella estaba como de lado y entonces ella, yo me quedé como dormida y ella me pasó la mano y me dijo, mami, yo siempre esperé este momento y se le cayeron las lágrimas. Entonces yo entendí que será un perdón, yo Claro, entendí que será el perdón. Clara, sabemos que tocar esta historia te remueve ese recuerdo, ese dolor, pero es importante porque yo sé que a través de ti, las personas que nos están escuchando, te están viendo, van a aprender a saber de esas herramientas que tú tomaste, en saber que no se puede negar el dolor, porque a veces vivimos experiencias negando dolor, negando lo que sentimos. Y de esa es la parte que quiero que me digas en este momento, en esos momentos, como acabas de decir, sentir que tu hija se acerca con una caricia, con una mirada, expresando lo que no pudo expresar en tantos años, ese instante en que se convirtió en tu vida. Ese instante quedó muy marcado porque siempre cuando a través de nuestra vida, cuando tenemos esas cosas, esos enfrentamientos, esos egos que se alteran, ¿verdad? Entonces, cuando uno busca un perdón, comprendí que no necesariamente yo debía decirle perdón a ella ni ella a mí, que solamente con una caricia, un movimiento, una lágrima, un sentir, Eso. ahí está el perdón. Pero para eso hay que estar, uno tiene que estar muy dentro de uno,
conocer realmente cómo se maneja la energía, desprenderse de todos esos egos, saber comprender, entender. Y una parte muy fundamental entre todas las enseñanzas que ya había recibido, que ya estaba muy, muy madura, fue el respeto. O sea, ese momento de respeto hacia ella, que a mí me podían hacer cosas, a mí me podían insultar, me podían limitar, negarme incluso el acceso al hospital y cosas de esas, pero yo siempre las aceptaba con mucha humildad, con mucho respeto. Claro, Clara. Y creo que más allá de toda esa humildad y respeto, es ese amor de madre tan intenso que es lo que te impulsa, que te lleva. Yo me imagino que esa fuerza de amor interna hace de una vez el perdón, hace todo. Por eso creo que una de las cosas que nos ayuda en estas historias como la tuya es entender que el amor es como la clave ante eso, porque yo pienso que podías haberte llenado a través de tu ego, de rabia, de reclamos, de cosas, y eso quedó en un segundo plano. No, no, porque siempre existió el respeto. Yo sabía que estaba tan mal, que eran pocos los momentos que quedaba, que yo quería que se llevara esa imagen de que era una mamá que realmente se había transformado, de que era una mamá que había pasado los años y había aprendido, que ya era diferente. Yo quería que ella se llevara ese recuerdo bonito de una mamá que la respetaba, que no le preguntaba nada, que la maquillaba, que la pintaba sabiendo que ella no iba a estar. Y, Claro, y, y un proceso, un momento muy, muy grande cuando después de, digo estas cosas para que las mamás a las que yo pueda ayudar, ¿verdad? Sepan lo que es saber llevar el dolor con mucha conciencia y con mucho respeto. claro. Porque incluso Por eso cuando te digo que no está esa manera emocional que a veces nos saca del contexto y nos priva de esa oportunidad como la tuviste tú, de que aunque estuviste separada de tu hija tanto tiempo, pues la vida te regaló ese último espacio de ella y tuviste esa capacidad, esa sabiduría de aprovechar ese momento. sí, y ya una de las cosas de su muerte, como decir, como a las 3 horas de haber muerto, fue que me notificaron y yo fui y verla allí en esa camilla, toda enrolladita, fue como que, no sé, yo flotaba, ¿no? Y acercarme hasta ella después de 14 años, abrazarla y descubrirle su carita para darle un beso. ¡Wow! Y otra de las cosas muy fuertes que le digo a las madres que me tocó enfrentar. Claro, para ti ese momento de ya verla que no estaba, porque aunque estaba su cuerpo, es saber que ya ella no iba a estar. ¿Qué emociones invadieron ese momento para ti, Clarita? Yo, bueno, aparte de ese dolor tan grande, sentir que ya había descansado, que ya estaba en paz, que ya no iba a sufrir con tanta tortura, tanto medicamento, tanto tratamiento. Claro, Y sentí, aunque tenía mucho dolor, yo sentí un momento de paz y de reconciliación. Y qué, reconciliación. qué bonito y qué interesante. De esa experiencia, Clarita, ¿qué le dirías tú a tantas madres, padres, familia? Porque la muerte es una experiencia pues que marca y nos llena de muchas experiencias en dolor. Algunos se quedan ahí, otros logran salir. En tu caso, ¿qué pasó ahí después que tu hija trasciende? Bueno, lo que te digo, mi mismo despertar de conciencia me equilibró mucho porque incluso antes había escuchado unas charlas donde decía que había que llevar el dolor a la expresión máxima, ¿verdad? O sea, vive el dolor máximo, pero no te Llega, quede. O sea, llevarlo al pico más alto y entenderlo. Y cada situación que se me presentaba, yo la llevaba desde aquí del corazón y la llevaba en mi mente. Yo decía, yo debo actuar de esta forma, yo debo
ser callada, yo debo ser tolerante, debo actuar con equilibrio, con mucho equilibrio. El dolor estaba allí, pero lo supe gerenciar. ¿Y qué le dirías a una persona que en este momento esté viviendo esa experiencia que tú ya viviste? Bueno, es a través de ese ser que tanto me ayudó, ese maestro que me enseñó, que en aquellos momentos en cuando yo sentía que no existía la vida, que sentía ese dolor, y yo le decía, póngame la mano en el corazón, y me decía, vamos, Clara, levántate, no te quedes. El duelo existe, vas a tener el duelo, llora, grita, pero no te quedes, levántate, levántate. Ella está ahí a tu lado, ella te está escuchando. Es como que si tú tuvieras un hermano y vive en la capital y lo llama y conversa con él, ellos siempre están allí. Y otra de las partes que entendí es que si venimos a vivir una experiencia, ¿verdad? Esa era su experiencia. Y yo a través de mi conocimiento yo pude entender que ella había escogido eso para evolucionar. Es eh, entender entre lo que vivimos con el ego humanamente y la parte espiritual. Entonces, cuando nos aferramos más a la parte, al ego, ¿verdad? Y a la parte terrenal, sufrimos mucho, pero cuando nos vamos a la parte espiritual podemos comprender todo, entendemos muchísimas cosas y el dolor se minimiza. Y fue lo que me ayudó a levantarme, a salir, y cada día me siento tan feliz de poder ver que yo superé eso en tan poco tiempo porque lo entendí, lo comprendí. Ya en mí no había rencor, no había rabia. Una de las cosas que yo imagino que en tu aprendizaje es transmitirle a las personas que el hecho de que comprendas y entiendas lo que estás viviendo no significa que el dolor cesa. ¿Qué dices de eso? Es lo que te estaba diciendo, saber gerenciar el dolor, Ok. saber entender que venimos a vivir una experiencia desde el punto de vista espiritual, venimos, como he aprendido, compramos un pasaje, ¿verdad? Venimos a la tierra y el día que nos tenemos que ir, nos vamos, sea la edad que sea el tiempo que sea en el momento que sea. Cuando uno entiende, empieza a entender que eso ya está previamente establecido antes de venir, entonces como que se hace más corto, como decir, bueno, ella se tenía que ir en esa forma y en esa fecha, ¿no? Claro, Pero era algo así como su plan de vida, su plan de vida. es como Pero aceptarlo, sí, pero cuando yo me aferro a no, eso no era, era así, la rabia que me hicieron, que no me hicieron, el por qué a este, mí, el por qué a sí, mí, ¿verdad? entonces, no, yo tengo que discutir, yo tengo que pelear, esto no se queda así, no, no, todo lo conduje con mucho silencio, con mucha humildad, con mucho razonamiento, ¿verdad? Y el dolor está, porque a veces cuando cumple un año, ya cumplí 5 años, este, recuerdo, tengo una foto, recuerdo, hay cosas que recuerdo y lloro, pero Claro. no me quedo, no me quedo, siempre me levanto y le digo, hija, sé que estás bien, te amo. Si yo te preguntara que dieras, por decir algo, 3, 4 herramientas para quien está viviendo esa experiencia, ¿qué herramientas le entregarías, Clarita? Yo diría que el reconocer, Okey, el reconocer, em, em, ¿cómo el desprendimiento, no te digo el desprendimiento, no, am, la aceptación de la pérdida, la aceptación, aceptar la pérdida y sabiendo que hay mucho dolor, por supuesto. por supuesto el dolor, ese no, el dolor no desaparece, pero es también como desprenderte de aquello, no tratar de tomarlo, sino eso ocurrió y era un proceso que tenía que ocurrir y es lamentable y la lloro y la extraño, pero vuelvo a recomponerme porque ya no lo puedo cambiar. Entonces lo acepto con alegría, lo acepto con paz, sé que está bien y sigo diciendo, no es fácil, no es fácil. Pero cuando nosotros aceptamos
que eso tenía que ocurrir, tenía que ser así, fue su convenio de vida, ¿verdad? Lo que pasó y lo que ha pasado y lo que ha generado. Entonces, no existe la rabia, no existe el rencor, porque hay aceptación ante todas las circunstancias que ese evento produjo. Y en esa experiencia de dolor, para ti, ¿qué fue lo más clave que te ayudó a manejar? O sea, dinos una palabra que resuma esa palabra que te ayudó a salir en esa experiencia o te fortaleció, porque yo imagino que ese tipo de experiencias te fortalecen a pesar del dolor. Pues en ese dolor siempre hubo un ser muy especial que siempre me ayudó y ante todo siempre lo recuerdo, que esa palabra que me decía: Clara, levántate, no te quedes. Ok, o sea que tu palabra clave que le podrías transmitir a las personas que viven o han vivido esa experiencia y están atrapadas, ¿me la puedes otra vez para que ellos la graben y la tengan como tú la grabaste? Clara, levántate, tú puedes. Llora, pero no te quedes. Ok, entonces podríamos decir que en este tipo de experiencias, una de las cosas más importantes es aceptar y Por no. el aceptar, aceptar, soltar y no quedarse, y así no solamente con el dolor de una pérdida, sino con todas muchas de las cosas que se nos acontecen en nuestra vida. Tenemos que aceptarlas, las pérdidas hay que aceptarlas, hay que llorarlas porque son Y duelo. en esa experiencia que viviste, ¿qué revolvió de tu vida? Porque yo me imagino que ante tantas emociones y cosas, siempre pues se disparan muchas otras en esos momentos o no te ocurrió. Mira, mm, de la experiencia de lo que fue sí la enfermedad de mi hija, es que siempre toda esta experiencia hay que vivirla, porque si viví la muerte de mi hija, yo siempre sabía lo que era un cáncer y sé las condiciones y sé lo que se lleva y siempre existe la duda, ¿verdad? ¿Mejorará? ¿No mejorará? Y siempre está nuestra llama encendida que no suceda, no suceda. Claro, Pero entre poder conocer de familiares, amigos o lejanos que esa persona tiene cáncer, pero vivirla, experiencia, uno mismo, de saber que es que aunque no haya, yo tengo que conseguir los recursos y claro, que son cosas tan inalcanzables para uno, pero no sé, es la fe, la gente, las buenas personas, pero aunque uno tenga ayuda, es que realmente hay que vivirlo para saber lo que es eso. Es algo que cada quien lo vive diferente, no lo sé. claro. Yo también pienso que ese tipo de experiencias que viviste antes que tu hija trascendiera, yo pienso que como padres, y me incluyo en ese grupo de padres, siempre pensamos que se ve enferma el hijo del vecino, del más allá, todos, pero jamás tocamos esa realidad en nosotros. Y cuando llega para uno es algo así como que tú dices, wow, o sea, ahora soy yo la que lo estoy viviendo, porque no es lo mismo cuando escuchas a los demás a vivirlo, como tú dices, en carne propia, ¿no? Sí, y también aprendí que es así como una cadena de experiencias que se unen, ¿no? Si yo ya tuve la experiencia de una hija que tuvo esta enfermedad terminal, ya no solamente fue el sentimiento de perder a mi hija, sino también la causa que lo generó la pérdida, ¿verdad? Pero Claro. entonces cuando llega otra persona, como llegó a mi casa, una persona, una amiga muy querida, que Ujú. pasó por algo similar con su hijo,
y claro, que vivió muchísimas experiencias y dolores y que aún las vive. Y esa persona a través de todo ese dolor vino a enseñarme, a decirme, como decíamos, su calvario, todos los pasos, todo lo que vivió, todos los sube, todos los baja, toda esa experiencia que ella vivió con la enfermedad de su hijo, ella viene con ese dolor a aliviarme a mí. qué bonito, claro. O sea, yo pienso que cuando se viven experiencias tan fuertes como lo viviste tú, Clarita, ya se tiene como la propiedad de decirle a alguien, mira, yo lo viví y mira dónde estoy ahora, yo te puedo guiar. Eso es lo Sí, bonito y es lo que a través de contar historias yo quiero llevarle al mundo o a las personas y pienso que el simple hecho, Clarita, que nos hayas permitido hoy estar juntas, hablar, el hecho de que puedas ayudar a una, a dos, a 100 o las que quieran, es bastante hacer por otros, porque lamentablemente todos llevamos una historia, pero una historia callada, una historia que no permitimos que los demás aprendan. Y esto que estás haciendo hoy, pienso que es realmente maravilloso, porque es eso, cuando tú oyes una historia como la tuya, internamente dices, wow, no soy yo la única. Entonces es una manera también de alivio lo que puedas transmitir, lo que nos estás enseñando hoy y lo que tomamos, inclusive para los que no hemos vivido esa experiencia, el día que bueno, porque la vida es impredecible, si llegamos a vivir, es recordar y decir, ella pudo, yo también. y también tengo la experiencia que la mejor honra a esa memoria de ese ser que perdimos es levantarnos y decir, aquí estoy yo, ¿a quién voy a ayudar? ¿A quién voy a aconsejar? ¿Qué puedo hacer por una persona que tenga un problema similar? Esa es realmente la enseñanza que recibí. Vamos a dar, no nos quedemos llorando ni lamentando, no, no, no. Levantémonos, pongámonos bonitas y decimos a quién vamos a ayudar, a quién vamos a visitar, qué vamos a hacer por otra persona, por otro ser. Qué bueno, Clara, de verdad me siento muy, muy complacida el que nos permitieras hoy contar tu historia, una historia de las muchas historias que ocurren día a día y que no nos permitimos hablar porque si vamos a las redes, a todo, oímos es la historia siempre del famoso, del que hace el ruido, cuando hay demasiadas historias que nos pueden ayudar y abrir conciencia o tomar herramientas que en un momento dado no las estamos viendo. De verdad, Clara, de corazón, gracias por permitir este espacio, por compartir tu historia, por darnos esas herramientas, por mostrarnos tu experiencia, que sé que a muchos va a ayudar. Gracias, de verdad. Y gracias a ti por darme la oportunidad porque me siento halagada, me siento bendecida, no solo de la ayuda que he recibido, del apoyo de mi amiga, de mis seres queridos, y de que a través de esta, como tú dices, de este dolor, de esta experiencia, yo pueda ayudar a otras muchas madres Qué a bueno, sentir que Clara. ese dolor se puede transformar en amor y en luz y cosas bellísimas. Sí, eso es cierto. De verdad, gracias. Sé que tu historia va a ayudar y sé que Gracias, esas herramientas que entregaste a muchos van a ser de utilidad. Gracias gracias, por darnos este espacio, gracias por contar tu historia. gracias a ti.